psicoterapias. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañan, al equipo técnico y a nuestra coordinadora Laura. El día de hoy vamos a arrancar con esta nueva plática que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento en el paciente adicto, que forma parte de lo que representa el mundo de las adicciones en esta actualidad. Y entonces, el día de hoy me presento ante ustedes. Yo soy José Antonio Medina, soy especialista médico en el área de adicciones. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de este tema que es importante. Y al igual que este y otros muchos más, vamos a estarlos tocando dentro de nuestro diplomado de adicciones, que tiene una fecha próxima de inicio, para la cual los invitamos de manera cordial que se unan a este nuevo proyecto. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a arrancar con esta pequeña plática. Sí, recuerden que durante la transmisión o la exponencia del doctor, pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y al final se estarán respondiendo todas sus preguntas. Gracias. Gracias, Laurita. Y bueno, para dar inicio a esta plática, es importante que sepamos que en esta actualidad el padecimiento de las adicciones se está convirtiendo en un gran problema social y hoy por hoy también ya empezó a representar un grave problema de salud pública, por lo cual en muchas ocasiones es importante poder ofrecer a los usuarios o a todos aquellos pacientes que se acercan con la intención de modificar estos hábitos de consumo, el que podamos ofrecerles una alternativa adecuada de tratamiento. En este caso es importante saber que si bien el problema de las adicciones es un problema demasiado complejo, la solución a este problema de igual forma requiere ser muy compleja. Sin embargo, en este diplomado ustedes van a darse cuenta que realmente el manejo del paciente adicto es un manejo que una vez que se practica y que se trabaja de manera cotidiana, les va a permitir tener las herramientas necesarias para poder desarrollar el trabajo en esta área de la salud tan importante hoy en día. Por esta razón, también es muy importante que una vez que los usuarios se acercan a nosotros a solicitar la atención en adicciones, nosotros podamos ofrecerles una alternativa adecuada de tratamiento. Sin embargo, para que nosotros seamos capaces de ofrecer la mejor alternativa, nosotros tenemos que contar en una primera instancia con un diagnóstico de manera confiable que nos permita conocer cuál es la problemática real que enfrenta nuestro paciente o nuestro usuario, para que de esta forma nosotros podamos ofrecer un tratamiento más eficaz y un tratamiento que realmente aumente las capacidades propias de cada individuo, que en la actualidad son mejor conocidas como la autoeficacia. ¿Sí? Hay que lograr que el individuo vuelva a desarrollar esta habilidad de poder enfrentar el consumo de sustancias de manera exitosa para evitarlas. Y bueno, entonces, principalmente el diagnóstico en adicciones tiene como objetivo el conocer de manera más cercana y puntual cuál es la problemática real por la que cruza nuestro usuario. Y en este caso, el día de hoy, para trabajar esta pequeña charla, me permití traer para ustedes un pequeño caso clínico, uno de los muchos que vamos a estar trabajando en este diplomado de adicciones, a través del cual vamos a tener a un paciente hipotético y que nos va a representar una problemática de consumo de sustancias psicoactivas. Y en este caso, bueno, es importante que sepamos que una vez que tenemos un primer contacto con los usuarios, nosotros tenemos como primer objetivo el tratar de obtener la mayor cantidad de información que nos permita obtener un amplio panorama de la situación real por la que atraviesa nuestro paciente. En este caso, es importante que sepan que el diagnóstico principalmente se basa en todo aquello que el usuario nos va a referir, todo aquello que nosotros vamos a ir captando a través de las diferentes sesiones de trabajo,
y a través de la aplicación de muchos instrumentos que nos permitan conocer cuál es la situación real del usuario para posteriormente poder indicar una mejor alternativa de tratamiento, una alternativa que sea viable y que sea eficaz para cada uno de nuestros diferentes pacientes. En este caso, vamos a comentar rápidamente, por ejemplo, este caso clínico que les traigo. Y en este caso, bueno, pues se trata de un paciente masculino de 27 años de edad que una vez que llega a la consulta, refiere ser originario y residente de la Ciudad de México. Este pacientito, a su vez, refiere tener un nivel de educación de nivel secundaria, encontrarse en una unión libre. Sin embargo, en el momento de la entrevista, este paciente refiere encontrarse distanciado tanto de su pareja como de sus hijos, pero también de su núcleo primario. En este caso, también este usuario nos refiere que ha perdido ya en varias ocasiones su fuente de empleo y esto por sí mismo, bueno, pues conlleva para este usuario también problemas de tipo económico que son en muchas ocasiones los detonantes para la aparición de los problemas familiares. Y bueno, entonces en este caso este usuario tiene como objetivo al momento de llegar a la consulta el solicitar atención para lograr hacer una modificación en el consumo de sustancias psicoactivas que a su vez le reditúe en la disminución de los problemas por los cuales él llega a nosotros a la consulta. Es importante que sepan que una vez que estamos interactuando con el paciente, nosotros, aparte de obtener un panorama general de él o de ella, es importante que nuestro interrogatorio sea un interrogatorio dirigido, pero principalmente hacia la historia de consumo de cada uno de nuestros usuarios, con la finalidad de conocer cuáles son los factores personales, tanto intrapersonales como extrapersonales, que han llevado a nuestros usuarios al consumo de las diferentes sustancias psicoactivas. Y en este caso, bueno, este usuario hipotético que traemos refiere dentro de su historia de consumo que inicia el consumo de sustancias psicoactivas a la edad de 15 años, principalmente con marihuana, la cual inicia de forma gradual en el consumo y ocasional hasta llegar a un aproximado de 15 cigarros por día o por ocasión de consumo. A los 16 años, este pacientito inicia el consumo también de tabaco y sus derivados, alcanzando también de forma gradual un consumo máximo de aproximadamente 20 cigarros por día, al igual que, por ejemplo, el alcohol. En el caso del alcohol, este paciente refiere haber hecho inicio del consumo de alcohol aproximadamente a la edad de 20 años y posterior a esto, él refiere que el consumo se hizo cada vez más gradual y más frecuente hasta que en la actualidad es capaz de consumir un aproximado de 22 tragos estándar. En este caso, cuando hablamos de tragos estándar, nos estamos refiriendo a una medida internacional a través de la cual nosotros podemos medir la cantidad de alcohol consumido por los usuarios. Y bueno, una vez que tenemos nosotros este panorama de nuestro usuario, en el cual conocemos parte de su situación cotidiana, familiar, económica, laboral, estudiantil y todas las demás áreas, también nos hace una breve reseña de cómo se ha comportado su historia de consumo desde que inició hasta la fecha actual. Y esto es importante porque gracias a esto nosotros vamos a poder elaborar el diagnóstico para estos usuarios. En este caso, una vez que ya contamos con esta información, nosotros tenemos que encuadrar a nuestro usuario dentro de los requerimientos que nos van a ser útiles para poder realizar de manera más adecuada este diagnóstico. Y bueno, dentro de los puntos que se consideran como de los más importantes, les aclaro, no son los únicos, pero sí son algunos de los que vemos con mayor frecuencia,
y son como por ejemplo la disposición del usuario para el tratamiento o para el cambio en el consumo de sustancias psicoactivas. En este caso es importante ver, por ejemplo, con nuestro caso hipotético, el usuario, una vez que refirió cuál era la problemática que lo lleva a la consulta, refiere su deseo con un tanto de vergüenza, de pena, de baja autoestima, nos refiere el deseo por iniciar un cambio de conducta para consumo. Y entonces este es un primer parámetro que se tiene que tomar muy en cuenta. En la actualidad es bien importante que sepamos que todos los manejos en adicciones son manejos que requieren que el usuario que se va a someter a tratamiento lo haga de libre voluntad, ya que de lo contrario podemos incurrir en faltas graves, incluso hasta que tienen que ver con el Código Penal para las diferentes ciudades de nuestro país o para los diferentes estados. Otro punto importante es, por ejemplo, observar si nuestros usuarios, o en este caso nuestro usuario hipotético, cumple con los criterios de inclusión para cada una de las modalidades de tratamiento que nosotros podríamos proponer una vez que tengamos realizado el diagnóstico. También tenemos que verificar y ofrecer otro tipo de posibilidades de manejo para nuestros usuarios en el momento en que nosotros detectemos que el usuario no es candidato para algunas de las diferentes modalidades de tratamiento. Dentro de este diplomado, ustedes conocerán que la oferta de terapéutica para el manejo de las adicciones es muy amplia en la actualidad y incluye desde sesiones individuales de terapia, sesiones de grupo, ¿sí? Internamientos, por ejemplo, en modelos tanto residenciales como ambulatorios, ¿sí? Y entonces esto hace que nosotros tengamos como obligación primaria el poder diagnosticar de manera adecuada a los usuarios para poderles canalizar a un tratamiento más efectivo. Otro punto importante que nosotros debemos de supervisar es que una vez que iniciamos el trabajo con nuestros usuarios, aparte de la entrevista inicial, nosotros debemos de integrar una entrevista completa, una entrevista psicológica y una entrevista médica para conocer de mejor forma cuál es la situación real de salud psicológica y física de nuestro usuario. Y como ya les había comentado en algún momento, también es importante que en estas dos historias tenemos, o en estas entrevistas, tenemos que integrar de manera clara y precisa, muy puntual, lo que es la historia de consumo de nuestro usuario. Esto es importante porque nos va a permitir determinar si nuestro usuario califica como un usuario nada más, como un abusador para consumo de las sustancias, o si ya se encuentra en una etapa de dependencia o adicción para el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas. Otro punto importante es que una vez que ya tenemos toda la información, nosotros tenemos que proceder a evaluar el nivel de consumo de nuestro usuario. A continuación, les voy a mostrar una pequeña batería de las que usamos con mucha frecuencia para la evaluación de este nivel de consumo. Posteriormente, también una parte que nos toca hacer con mucha frecuencia es el poder determinar en qué etapa de cambio se encuentran todos y cada uno de los diferentes usuarios. Esto es importante porque debemos de saber que no todos los usuarios tienen la misma disposición al cambio. Hay individuos que están felizmente enamorados y casados con el consumo de la sustancia y hay individuos que en algún momento de su vida ya tienen la necesidad de empezar a operar cambios en su forma de consumo y modificar también su estilo de vida. Entonces, aquí es importante porque también la etapa de cambio en la cual califique cada uno de nuestros usuarios nos va a permitir también integrar diferentes estrategias de tratamiento. Una vez que ya tenemos esto, también es importante que conozcamos con qué redes de apoyo cuenta nuestro usuario para, una vez que haya terminado el tratamiento y aún en muchas ocasiones dentro del mismo tratamiento, estas redes de apoyo son importantes porque en base a esto es que el usuario en muchas ocasiones puede dejar con mayor facilidad el consumo de sustancias o hacer modificaciones muy significativas en este consumo.
Una vez que ya contamos con toda esta información, el paso siguiente es el análisis de toda esta información. Tenemos que revisar desde la entrevista, las pruebas que se aplicaron, los niveles de consumo, ¿sí? Las etapas de cambio en las que se encuentra nuestro usuario para poder emitir un diagnóstico más acertado. Hay que recordar que en este caso, dentro de nuestro país, existe la Ley para prevenir y erradicar la discriminación en la Ciudad de México y de igual forma, esta ley no se aplica nada más para la Ciudad de México, sino para todos y cada uno de los diferentes estados de nuestra República Mexicana. Sin embargo, es importante que sepan que este reglamento establece muchas situaciones, pero dentro de su artículo quinto, una situación que marca con mucha claridad es, por ejemplo, el que todo individuo que si bien tiene derecho al consumo de sustancias psicoactivas, también tiene derecho a recibir la atención correspondiente para modificar su forma de consumo. Y entonces, este artículo obliga que en la actualidad nosotros podamos determinar con mejor precisión cuál es el nivel, cuál es el diagnóstico más acertado de cada uno de nuestros usuarios para su adecuada canalización también a el tratamiento. Y bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico, nosotros tenemos también la obligación de proponer cuál es el tratamiento más idóneo para cada uno de los usuarios. Como les decía, una vez que ya contamos con la información de la entrevista inicial, lo primero que vamos a proceder a hacer es evaluar el nivel del consumo del usuario. En este caso, la intención es conocer qué tanto consumo ha presentado nuestro usuario desde que inició hasta la época actual o hasta la fecha actual. Y en este caso, es importante que sepan que en la especialidad y en este diplomado, nosotros les vamos a enseñar a manejar diferentes instrumentos que son estandarizados para la población mexicana, pero que también cuentan con un buen margen de validez y de confiabilidad. Esto es importante porque una vez que obtenemos los resultados, son resultados que se pueden tomar como calificativos del proceso de consumo. Y entonces, esto que les traigo aquí es tan solo un ejemplo de un tamizaje que se puede aplicar a los usuarios, como por ejemplo al usuario hipotético que acabamos de revisar. Y bueno, en primer lugar, se puede aplicar, por ejemplo, alguna de estas dos pruebas. En el caso de los varones, aplicamos el audit y en el caso de las mujeres, aplicamos el TWIC. Estas dos pruebas son pruebas que nos permiten cuantificar el nivel de consumo de bebidas alcohólicas. Hay que recordar que en este caso, ya lo dijimos, se hace en base a los tragos estándar, que es la medida universal para cuantificar el consumo de alcohol. En segundo término, podemos aplicar, por ejemplo, también una prueba de Fagerström, a través de la cual nosotros vamos a determinar la cantidad de consumo de productos derivados del tabaco. En tercer lugar, tenemos un inventario de consumo de diferentes sustancias que pueden desarrollar la dependencia y esta prueba es mejor conocida como el CAT-20 y se llama 20 porque, bueno, es una prueba bastante corta que incluye únicamente 20 reactivos a través de los cuales nosotros vamos a determinar en qué nivel de consumo se encuentra el usuario con respecto a las diferentes sustancias que consume. Sin embargo, también es frecuente que nosotros vamos a aplicar al interior de estos diagnósticos algunas pruebas que nos permitan conocer cuál es el estado actual de ansiedad o de depresión de nuestros usuarios. ¿Esto por qué es importante? En cuanto a la ansiedad y la depresión, estos datos son importantes porque en muchas ocasiones, desde el mismo momento en que detectamos ansiedad o depresión, que son dos padecimientos que se encuentran en una misma línea patológica, nada más que una está de un lado y la otra está del lado opuesto, en ambos casos, tanto la ansiedad como la depresión nos pueden representar de forma directa un cuadro que tiene que ver con la abstinencia en el consumo de las diferentes sustancias, ¿sí? Y también en muchas ocasiones nos representa
ya sea la ansiedad o la depresión, una consecuencia directa del consumo de algunas de las diferentes sustancias. Hay que recordar que muchas de las sustancias psicoactivas se clasifican en 4 grandes grupos, que son los estimulantes, los depresores, los alucinógenos y un último grupo que tiene realmente poco tiempo de haber sido integrado, que es el grupo cannabinoide. Y este grupo cannabinoide se caracteriza porque puede presentar cualquiera de los 3 anteriores, ya sea efectos estimulantes, depresivos o de alucinación en una misma sustancia. Y entonces, por eso es importante incluso conocer cuál es el grado de ansiedad o depresión que puede tener nuestro usuario. Una vez que ya tenemos esto y que ya se calificaron las pruebas y que ya conocemos en qué nivel de consumo se encuentra el usuario, lo que tenemos que hacer a continuación es ubicar al usuario en una etapa de cambio, y esto lo hacemos en base al modelo transteórico que manejan principalmente, por ejemplo, Prochaska y Di Clemente, que son 2 psicólogos que se han preocupado mucho o que se preocuparon mucho por observar cómo era que muchos de los individuos que se encontraban dentro de un mismo proceso adictivo, en algunas ocasiones, algunos avanzaban con mayor facilidad hacia la recuperación, mientras que otros se podían estacionar o bien regresar a etapas previas de consumo. Y entonces aquí nosotros vamos a conocer también en este diplomado algunas de estas etapas, ¿sí? En este caso esta lámina nos representa las etapas más importantes de las etapas de cambio de Prochaska y Di Clemente. Y vamos a tener en primer lugar la precontemplación, que es aquella donde el individuo todavía no quiere hacer nada por modificar su forma de consumo. Está felizmente casado con la sustancia. Es un individuo que no pide ayuda y que tampoco le interesa conocer nada acerca de programas de atención. Posteriormente tenemos la etapa de contemplación, que es una etapa en la cual el individuo ya se está percatando de que algo está pasando con su forma de consumo, ya se está percatando de que está cosechando consecuencias negativas bastante importantes, y esto hace que este individuo empiece a buscar información, que empiece a preguntar sobre los diferentes programas o sobre la efectividad de estos programas. Posteriormente tenemos la etapa de preparación, que es aquella donde el individuo ya se encuentra con la disposición de ingresar a un tratamiento, ¿sí? En cualquiera de sus modalidades, pero son individuos que ya van con ganas de trabajar porque tienen un objetivo en mente, que es el de modificar el consumo de sustancias psicoactivas, pero también a su vez, en muchas ocasiones, los mueve, por ejemplo, a lo mejor el volver a reintegrarse al núcleo familiar o volver a regresar con su pareja, con sus hijos, etcétera. Posteriormente tenemos una cuarta etapa, que es la etapa de acción, que es una etapa donde nosotros podríamos decir que nuestros usuarios ya se encuentran trabajando de manera automática. Son individuos que únicamente tenemos que estar supervisando y guiándolos en algunas partes del proceso terapéutico. Sin embargo, son individuos que ya se encuentran trabajando bien a bien por sí mismos. Posteriormente tenemos una siguiente etapa que es muy importante, que es la de mantenimiento, cuando el individuo, una vez que ya terminó su tratamiento y que ya obtuvo las herramientas necesarias para poder trabajar con su forma de consumo, es dado de alta de los diferentes programas para que continúe con su rehabilitación por su cuenta. Aquí en este caso es importante que sepan que dentro de este proceso, dentro de este círculo de las etapas de cambio, también vamos a encontrar con mucha frecuencia la recaída. Obviamente, nosotros generalmente no manejamos con los usuarios esta etapa de cambio, porque en el momento en que nosotros hacemos mención de que la recaída también forma parte de las etapas de cambio, en muchas ocasiones la recaída se usa como pretexto para el consumo. Por lo tanto, nosotros, por experiencia profesional, generalmente no ocupamos el término de recaída, ¿sí?
Si bien sabemos, por ejemplo, los que administramos los tratamientos, que la recaída es frecuente en muchos de nuestros usuarios, lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos para, desde el primer momento, prevenir que se llegue a la recaída. Y bueno, como ya les había comentado también en los requerimientos para el diagnóstico, es importante que nosotros contemos con las redes de apoyo del usuario. Sin embargo, una gran verdad es que en muchas ocasiones nuestros usuarios, debido al rompimiento que han tenido con el núcleo primario, con la familia en general, con sus parejas, con sus hijos, en muchas ocasiones resulta que son individuos que no cuentan con una red de apoyo. Vamos a llamar red de apoyo a todo aquello que puede ser benéfico para la recuperación terapéutica del individuo. Y entonces, en muchas ocasiones, nosotros decimos que una de las principales redes de apoyo es el núcleo primario, es la familia en sí. Pero desafortunadamente también nosotros tenemos que ser muy cautos en el momento en que estamos analizando estas redes de apoyo, porque si bien es cierto que la familia apoya la mayor parte de las veces, también hemos encontrado situaciones en las cuales el usuario generalmente tiene a la persona que le ofrece el consumo de sustancias dentro del mismo núcleo familiar, que puede ser el papá, que puede ser algún tío, algún familiar cercano que propicia que se esté dando este consumo. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son las redes con las cuales cuenta cada uno de los usuarios. Y en el caso de que se llegue a contar con un usuario que no tiene una red de apoyo adecuada, nosotros también tenemos la obligación de formar una especie de directorio en la cual nosotros podamos ofrecerle diferentes instituciones o diferentes centros de apoyo de ayuda mutua para que este individuo pueda continuar con su proceso de recuperación. Y bueno, una vez que ya se hizo el análisis de toda esta información, que ya obtuvimos los resultados de la entrevista inicial, de la del primer contacto, que ya hicimos la aplicación de las pruebas necesarias para estadificar el nivel de consumo, que ya sabemos también a qué etapa de cambio pertenece nuestro usuario y que sabemos cuáles son sus redes de apoyo, lo que sigue a continuación es lo que yo creo y que yo considero como la parte más fina de este trabajo, que es el poder proporcionarle al individuo un diagnóstico que tiene que ver con su forma de consumo, pero a su vez, una vez que damos este diagnóstico, también es obligación nuestra el que podamos proponerle una atención terapéutica lo más adecuada posible para la situación de cada uno de nuestros diferentes individuos, ¿sí? Por lo tanto, aquí es importante que sepamos que el tratamiento en adicciones en muchas ocasiones tiene que ser muy personalizado, ¿sí? Esto no quiere decir que si tenemos a nuestro individuo dentro de un tratamiento residencial, a veces ahí, por la cantidad de pacientes que se maneja, se tiene que trabajar en terapia de grupo. Sin embargo, aun cuando estén en terapia de grupo, nosotros tenemos la obligación de conocer cuál es la problemática específica de cada uno de nuestros usuarios para que podamos guiarlos en este proceso terapéutico o hacerles un mejor acompañamiento terapéutico. Y entonces, bien, una vez que ya tenemos este diagnóstico, hay que recordar que dentro del diagnóstico nosotros vamos a obtener 3 parámetros en los cuales puede caer nuestro usuario. El primero de ellos es la etapa de uso, que es donde el usuario en muchas ocasiones todavía no empieza a cosechar problemas asociados a su forma de consumo. Un segundo nivel de consumo es el de abuso, donde se dice que generalmente esta etapa se caracteriza porque estos individuos empiezan a cosechar grandes consecuencias que van desde muy leves hasta consecuencias bastante severas que pueden incluso poner en riesgo la vida de los individuos. Y por último, tenemos la última etapa, que sería, en este caso, la de dependencia y que anteriormente era mejor conocida como adicción. Hay que recordar que la ley para prevenir y erradicar la discriminación en nuestro país
También establece que en la actualidad a estos usuarios ya no les decimos adictos, viciosos, ¿sí? En la actualidad, el término más correcto es el de dependiente de consumo de sustancias psicoactivas. Y bien, entonces cuando tenemos a un usuario que ya califica como dependiente de consumo, el tratamiento debe ser adecuado a su nivel. Y entonces vamos a ver que para el primer caso, en el caso de los que son usuarios únicamente, lo que nosotros vamos a indicar es algo que se conoce como prevención indicada. Esto no es otra cosa más que en muchas ocasiones sesiones de consejería o pequeñas pláticas informativas a través de las cuales nosotros vamos a tratar de modificar la forma de pensamiento del usuario con respecto al uso de las diferentes sustancias. Y en muchas ocasiones esto es más que suficiente para que el usuario deje el consumo. Para un segundo nivel, que sería el de abuso, donde dijimos que ya estas personitas tienen problemas que empiezan a cosechar consecuencias negativas con mayor frecuencia, generalmente los tratamientos que vamos a indicar son tratamientos de tipo no residencial o mejor conocidos como tratamientos ambulatorios, dentro de los cuales pues vamos a tener, por ejemplo, casas de día, ¿sí? Tratamientos donde el individuo acude a las instalaciones, trabaja durante el día y regresa a su domicilio. Pueden ser terapias de grupo o pueden ser también terapias de tipo individual, ¿sí? Aquí tenemos una amplia variedad de modalidades de tratamiento de tipo no residencial, en los cuales también vamos a encontrar con mucha frecuencia programas de intervención breve, que son unas cuantas sesiones a través de las cuales vamos a trabajar de manera específica cada una de las diferentes problemáticas de nuestros usuarios. Y finalmente, para aquellos usuarios que ya califican como dependientes para consumo de sustancias psicoactivas o lo que anteriormente eran mejor conocidos como adictos, a este tipo de problemática nosotros generalmente le vamos a indicar un tratamiento de tipo residencial. Y dentro de los tipos residenciales o dentro de las modalidades residenciales de tratamiento, nosotros contamos con una gran variedad, ¿sí? Siendo de las más importantes de tipo profesional, por ejemplo, el modelo de atención Minnesota, que es aquel que se basa principalmente en la filosofía de los 12 pasos de AA, ¿sí? Sin embargo, este tipo de tratamiento, la mayor parte de las veces debe de ser ministrado por personal profesional que sepa conducir y acompañar en el proceso terapéutico a los usuarios. Y otro de los nuevos que es un decir, porque la comunidad terapéutica, que es uno de los modelos más en boga, de los más recientes, es un modelo de atención que se caracteriza porque la misma comunidad en la cual se inserta al usuario va a funcionar para modificar y establecer o modificar también el estilo de vida de los diferentes usuarios, así como también su conducta de consumo. Entonces, si se dan cuenta, esto que acabamos de trabajar de manera breve, ¿sí? Y muy concisa, es tema para mucho rato, para muchas sesiones de trabajo en este diplomado, para el cual esperamos nos acompañen. Deben de saber que en la actualidad todavía contamos con becas del 50% para inscribirse a este diplomado que iniciará en fechas próximas. Y bueno, entonces, una vez que ya proporcionamos al usuario su diagnóstico y le propusimos una modalidad de tratamiento, también aquí es importante, si nos damos cuenta, por ejemplo, en este pequeño gráfico, generalmente dentro de las matemáticas, 2 más 3 generalmente nos va a dar 5. Sin embargo, con lo que respecta a la problemática en salud, en muchas ocasiones estos factores no siempre nos van a dar este mismo resultado, porque es importante que sepamos que dentro del diagnóstico y del manejo de todos los procesos de salud, uno siempre tiene que tener en cuenta toda la serie de factores, tanto intrapersonales como extrapersonales, con que cuenta el individuo. Y en muchas ocasiones, estos factores que pueden parecer muy pequeños o incluso insignificantes, a veces
son los que juegan un papel importante en la vida de cada uno de nuestros usuarios. Por eso es importante que nosotros debemos de estar pendientes de qué es lo que está pasando con nuestros usuarios, conocer de manera muy precisa todo lo que es el proceso desde que inició hasta la fecha actual del consumo de sustancias y la dinámica que se va dando durante este tiempo de consumo. Como les decía, en este caso, este diplomado de adicciones tiene como objetivo el proporcionarles a ustedes las herramientas necesarias para poder trabajar de manera directa con los usuarios de las diferentes sustancias psicoactivas. En este caso, este diplomado, es importante que sepan que este diplomado les ofrece también al término un diploma que va avalado por la Secretaría del Trabajo, lo que les va a permitir de manera inmediata integrarse al mundo laboral. También, en este caso, este diplomado les ofrece toda la serie de herramientas necesarias para conocer desde la historia hasta el manejo de cada uno de los diferentes procesos adictivos de los individuos. Este programa del diplomado se divide en varios módulos y algo bien importante que quisiera comentar en esta ocasión, que no quiero que se nos pase por alto, es que dentro de la oferta educativa en la modalidad de adicciones, muchos programas les van a ofrecer muchas de estas herramientas. Sin embargo, este diplomado va un poquito más allá en el momento en que trata de ofrecerles a ustedes partes que tienen que ver directamente con un enfoque médico. Es importante que sepan que dentro del equipo que trabaja en este diplomado, muchos de nosotros somos médicos y vamos a estar enfocando mucho de esta patología directamente con el mundo de la medicina y la relación que tiene también con el entorno social a través de los compañeros que también son del área de psicología. Y bueno, entonces, este es un pequeño plus que les ofrecemos, ya que dentro de nuestra currícula de trabajo, nosotros vamos a manejar mucho de la neurobiología de las adicciones y de la fisiología de las adicciones, ¿sí? Que son puntos que solamente cuando se trabaja muy de cerca con el área médica se manejan de mejor forma. Este es uno de los plus que les ofrecemos y bueno, creo que de momento no me resta más que agradecer la atención de todos ustedes y vamos a proceder en este momento a contestar las preguntas de todos aquellos que nos hayan hecho favor de escribirnos alguna de ellas. Si me permiten un momentito, nada más para que nos enlacemos con el equipo que nos está apoyando en el área técnica. Nada más, vamos a sacar las preguntas. Le piqué, pero no se abrió. Dice Adriana, quisiera saber si el diplomado tiene validez oficial. Es un diplomado, entonces está avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Brenda nos dice una pregunta. En vez de adictos, ¿ahora cómo se les llama? En la actualidad se les conoce, Brenda, como dependientes de consumo de sustancias psicoactivas. Es lo mismo, la única diferencia es que es una nueva terminología en base a la ley para prevenir y erradicar la discriminación en nuestro país. Luis Everardo dice, en ningún tipo de caso es recomendable el internamiento en contra de la voluntad del usuario. Muy bien. En este caso, Luis, buenas tardes. Es importante que sepan, como dijimos al inicio de la charla, cuando nosotros vamos a ofrecer un tratamiento en adicciones, en la actualidad estos tratamientos deben de ser de manera voluntaria
para los usuarios. Hay que recordar que cuando hablábamos, por ejemplo, de los grupos de ayuda mutua, de manera más específica AA, en muchas ocasiones se acudía a los padrinos para meter por la fuerza a los usuarios, y esto lo único que nos representaba era que un pequeño porcentaje de todos los que ingresaban por la fuerza podían salir adelante, mientras que la gran mayoría de ellos recaía con mucha frecuencia, y esto hacía que entonces el proceso de recuperación fuera mucho más lento y a veces incluso no se alcanzaba el proceso de recuperación. Gracias. María de Los Ángeles dice duración y costo total del diplomado. El diplomado tiene una duración de 11 meses y el Centro Vivencial, al ser una asociación civil, está en posibilidades de otorgar las becas del 50%. Con esta beca del 50%, manteniendo un promedio de 8.5, el costo queda en 1,500 mensuales y una inscripción única de 800 pesos. Jocelyn Ramírez dice, ¿cómo poder ayudar a una persona que se encuentra en etapa de precontemplación? Muy bien, Jocelyn. En este caso, cuando tú tienes a una personita que se encuentra en una etapa de precontemplación, en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer y lo que está más indicado hacer es ofrecerle información a estas personas para que en el momento en que cambien de etapa, que lleguen a la contemplación, ellos cuenten con esta información y sepan a dónde dirigirse. Yo creo que el problema más cruel de todos es cuando tú solicitas la ayuda pero no sabes a dónde dirigirte. Entonces, en esta etapa de la precontemplación, lo que se aconseja con mucha frecuencia es proporcionar una lluvia de información a los individuos para que en el momento en que la requieran, la tengan a su disposición. Gracias. Elia Fernanda dice, ¿qué pasa cuando no existe una red familiar que ayude con el cambio? Muy bien, Fernanda. Como dijimos en nuestra plática, cuando tu paciente no cuenta con una red de apoyo o una red familiar que le pueda proporcionar el apoyo para el proceso terapéutico de recuperación, nosotros tenemos que proporcionarles diferentes direcciones a donde puedan acudir y integrarse a estas grupos de ayuda mutua, ¿sí? O grupos terapéuticos para continuar con la rehabilitación. Gracias. María de Los Ángeles, ¿sí llega a curarse una persona dependiente o solo controla el no consumir? Muy bien. En este caso, en la actualidad, hay que recordar que todo lo que se refiere a la dependencia de consumo de sustancias psicoactivas ya se considera hoy por hoy como una enfermedad, y como tal, en muchas ocasiones se tiene dos diferentes puntos de vista. Por un lado, se dice que es una enfermedad crónica en la cual el objetivo primordial es establecer una abstinencia lo más prolongada posible. Sin embargo, muchos de los médicos apostamos a la recuperación del individuo cuando el individuo adquiere las herramientas necesarias y que aprende a usarlas de manera eficaz en su vida cotidiana. Gracias. María de Isabel nos dice qué duración tiene el diplomado. Repetimos nuevamente, tiene una duración de 11 meses. Adriana Ruiz dice, en julio me voy de viaje 3 semanas a Europa y por el horario no podré asistir a las sesiones. ¿Esto me trae algún problema para cursarlo? No. Nosotros contamos con 3 modalidades, que es la modalidad presencial, la modalidad en vivo por internet, que puedes entrar a la clase y participar en forma directa en el momento que se está realizando, o lo que ya conocemos como las clases en línea, que puedes estudiarlas en cualquier otro momento de la semana. El material es el mismo y se envía de igual forma y la asesoría es permanente. Así que si en algún momento no pueden asistir a la clase, ustedes la pueden estudiar en otro momento. Una pregunta sin nombre. ¿Cómo se puede intervenir con personas en prisión respecto a sus adicciones?
Muy bien, esta es una pregunta muy interesante. De hecho, la atención que se puede proporcionar a personas que se encuentran privadas de su libertad, en la actualidad, tan solo aquí en la Ciudad de México ya hay programas piloto que han tenido gran éxito en cuanto al manejo de adicciones. Y generalmente estos tienen que ver directamente con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario a través del área técnica. Ellos están proporcionando tratamiento de tipo residencial y no residencial o ambulatorio para todas estas personas. El único requisito, al igual que con la gente en la calle, es que el individuo tiene que solicitar la atención de manera voluntaria. Gracias. Eh, la misma persona dice, ¿qué se puede hacer cuando hay un paciente que tiene toda la solvencia económica para sustentar su adicción, pero no acepta su adicción solo cuando toma o se droga? Muy bien, en este caso ya lo habíamos comentado anteriormente, hay que llenarlo de información para que en el momento en que la requiera la tenga a su disposición. Hay ocasiones en que, por ejemplo, esta persona que usted me comenta que tiene la facilidad económica para adquirir la sustancia, pues muy probablemente se encuentre en una etapa de precontemplación, donde él todavía no quiere saber nada de tratamiento y a veces nada más se acuerdan de que están mal en el momento en que están bajo el efecto de la sustancia. Entonces hay que llenarlos de información. Gracias. Luis Gerardo dice, entonces, ¿cuál es la mejor manera de trabajar para un centro que maneja tratamiento involuntario? Muy bien. En la actualidad, Luis, por ejemplo, si hablamos de la Ciudad de México, aquí todas las instituciones ya se rigen por la supervisión del IAPA, que es el Instituto de Atención y Prevención para las Adicciones de la Ciudad de México. Este organismo, que es un organismo federal, lo que hace es supervisar el tratamiento en estos centros. Desafortunadamente, en esta actualidad, también muchos de estos centros están en vías de desaparecer, a menos que modifiquen sus planes de tratamiento, porque en la actualidad ya no son válidos los tratamientos por la fuerza. Waldet nos dice, ¿qué posibilidades tiene de recuperación un adolescente que su padre lo mete a Montefénix si el papá consume alcohol? Muy bien, aquí en este caso, bueno, Montefénix es una de las instituciones que proporciona una modalidad de tipo residencial en comunidad terapéutica. El tratamiento es un tratamiento muy efectivo, sin embargo, aquí lo que hay que hacer notar, por ejemplo, al paciente es que en muchas ocasiones, ya lo habíamos comentado, dentro de sus redes de apoyo va a tener elementos que están favoreciendo el consumo. Y entonces lo que hay que fortalecer en el usuario que está en Montefénix es el ayudarle para que aun cuando tenga que convivir con su padre, tenga las herramientas necesarias para negarse al consumo. También comenta que si no puedo asistir los miércoles, puedo llevar la mayoría de las clases por mi parte online. Sí, todo está diseñado de tal forma que lo puedes llevar completamente por cualquiera de las tres modalidades, o también está la opción de poder alternarlas dependiendo de sus necesidades por el mismo costo. Adriana Ruiz dice, ¿tienen una plataforma que proporciona las clases en todo momento? ¿Habría que solicitarlas en caso de no poder asistir? Se van a enviar, se están en la plataforma y ustedes solo nos avisan qué días no asistirán para enviarlas a su correo, o en la plataforma también pueden ingresar a verla. Otra vez sin nombre dice, ¿cómo se les puede ayudar a la familia? Muy bien. A la familia de una persona que es consumidora de sustancias psicoactivas, también tenemos que proporcionarle atención y en este caso se hace a través de diferentes sesiones familiares en las cuales vamos a ir enseñándole a la familia lo que es también el proceso de la dependencia de consumo de sustancias psicoactivas para que logren comprender qué es lo que está pasando con su familiar y que sepan también de qué manera le pueden ayudar. Bien, María, gracias. María de los Ángeles dice, ¿hay instituciones gratuitas de atención de adicciones o dónde se puede encontrar este tipo de información?
Muy bien, sí hay instituciones, como por ejemplo, ya les había yo comentado del artículo 5 de la ley para prevenir y erradicar la discriminación. Este artículo establece que el gobierno tiene la obligación de proporcionar atención médica y atención profesional en esta área de la salud de manera específica. Entonces, lo único que hay que hacer es acercarse a los diferentes organismos, ya sea a la Secretaría de Salud o directamente al IAPA o al CENADIC, ¿sí? Que son instituciones que están enfocadas de manera directa a todo lo que es el proceso adictivo. Guadet nos pregunta, ¿y las preguntas cómo se manejan si es online? Cada grupo maneja varios grupos en el Face, en WhatsApp, en los correos directamente o vía telefónica al centro o a los profesores, y así es como se van atendiendo las dudas en cualquiera de los puntos de contacto. Julio César dice, si se interna a un dependiente sin su consentimiento, el terapeuta incurre en alguna falta para aplicar algún tratamiento. Muy bien, Fernando. Esta es una muy buena pregunta. Sin embargo, en algún momento cuando nosotros integramos a un paciente a una modalidad de tratamiento por la fuerza, esto se puede tipificar en la actualidad como una privación ilegal de la libertad. Entonces, sí, sí se podría incurrir en un delito, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Por eso es que les comentaba que en la actualidad todos los tratamientos de adicciones deben de ser de manera voluntaria y expresada por el usuario. Gracias. Adriana Ruiz dice, ¿sabes si estas instituciones que regulan a los centros están en Cancún también? Sí, Adriana. Adriana, en este caso, tú te puedes dirigir a la Secretaría de Salud de tu estado y ahí te van a proporcionar las direcciones de los centros donde te pueden proporcionar la ayuda. Muy bien. Por el tiempo, ya hemos terminado. Las preguntas que queden se contestarán vía correo. Recuerden que solo tenemos 10 becas por modalidad y se van asignando conforme se van registrando. Entonces, si tienen interés en cualquiera de nuestros puntos de contacto, teléfonos directos 1054, 3398 y 99, Lada 55, al, al Face, que es Centro Vivencial de Psicoterapia, y ahí les podemos dar toda la información que ustedes deseen. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Antonio. Muchas gracias, Laurita, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que nos acompañen también en este diplomado y ya saben, todavía tenemos algunas becas disponibles para aquellos que tengan el interés de conocer un poquito más del mundo de las adicciones. Y una atención muy completa, porque salen realmente capacitados. Está en 50% teórico, 50% práctico en cada clase. Está basado en aprendizajes por competencias y hay módulos que difícilmente se dan en México, como es el de neurología y el de farmacología, y 4 modalidades Así es. totalmente vistas de forma completa para la atención de pacientes consumidores. Muy buenas noches, gracias Claudia.